Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Una vez más estamos para estudiar la palabra de Dios. Amén. Hoy vivimos tiempos difíciles. La palabra de Dios dice que al final de los tiempos vendrá la apostasía. Pues creo que ya estamos viviendo en esto. La gente hoy le ha dado la espalda a Dios. Amén. Y vemos tantas cosas, tanta maldad. Estamos entretenidos en el celular, edificando en este mundo. Tantas cosas que hay a nuestro alrededor que nos distraen de lo más importante. Busquemos edificar en el reino de los cielos. Pero hoy vamos a leer unas citas de la Biblia que son interesantes, que te invito yo a que las analices. Si no tienes Biblia en tus manos hoy, cuando tengas tu Biblia, analiza las citas que vamos a darle lectura hoy. Amén. Para la honra y gloria del que vive. Vamos a Ezequiel 28, 25, 26. Dice: así ha dicho Jehová el Señor: cuando recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Y habitarán en ella seguros, edificarán casas y plantarán viñas, y vivirán confiadamente cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Amén. Todo el mundo sabemos que después de que Jesús se fue de esta tierra, cuando vino y murió en una cruz para darnos vida, amén, 70 años después hubo una revuelta en Israel y todos los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que en los postreros días los traería, dice, de todas las naciones, y edificarán lugares para vivir, y yo gobernaré. Amén. Está hablando después de que venza al hombre de perdición. Desde lo que está hablando, que edificarán y vivirán en paz, porque hoy Israel no está en paz. Hoy Israel, que es el reloj profético de Dios, está en guerra, y eso nos dice que algo grande e importante va a pasar seguramente, próximamente, porque estamos esperando pronto la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y otra cosa que nos indica que la venida de Dios está cerca es que Israel haya vuelto a ser nación después de 2000 años, porque dice aquí la palabra de Dios: los traeré de todas las naciones. Amén. Bien, vamos a Romanos. Romanos 11, 25, 26. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 11, 25, 26. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Amén. Aquí nos está hablando la palabra de Dios que qué pasó con Israel. Dice endurecimiento. Ellos no creyeron que Jesús es Dios. Amén. Dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Los que no somos judíos. Dios vino, murió en una cruz y nos dio salvación. Y el tiempo de los gentiles está por concluir, cuando Jesús venga a recoger a su iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia, y nos vayamos con Él, los que hayamos creído en Él, los que hayamos hecho conforme a su voluntad. Amén. Entonces dice que tratará con Israel, pero esos tiempos están muy cercas. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios y que nosotros mismos nos desengañemos de lo que dice su palabra. Aquí dice la palabra que cuando concluye el tiempo de los gentiles, y ese tiempo es en el arrebatamiento, que eso está muy próximo. Amén. Pero Israel es el reloj profético de Dios. Y vamos al Salmo 83. Amén. Vamos, Salmo 83. Dice la palabra de Dios en el Salmo 83, 1 al 4, dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles.
Oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo. Han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos, y han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Amén. ¿Qué es lo que dicen todos los enemigos de Israel hoy en la actualidad? Ahorita Israel está en guerra. Hoy, precisamente este día, Israel ha sido atacado por diferentes frentes. ¿Y cuál es la idea de ellos? ¿Cuál es su fin, su meta? Es destruir a Israel de tal manera que, como dice aquí la palabra de Dios, no quede ni memoria de ellos. Amén. Por eso te invito a que leamos Apocalipsis 12 y veamos qué dice Apocalipsis 12. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 12. Dice la palabra de Dios, del 1 en adelante, dice: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con una luna debajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. No está hablando de María específicamente, está hablando de Israel. Está hablando de los judíos. Bueno, ella también era judía, pero no habla de ella, habla del pueblo de Israel. Dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Está hablando de Satanás, del diablo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Amén. Todos sabemos que Luzbel es Satanás. Él era de adoración y alabanza en el cielo. Se rebeló contra Dios, y todos los ángeles que con él estaban fueron arrojados con él a la tierra. Amén. Pero aquí dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver más enseguida, que Satanás sigue yendo al cielo. Cuando la Biblia habla de Job, dice que Jesús le preguntó, o Dios le preguntó y le dijo: ¿de dónde vienes? Dijo: de dar la vuelta al mundo. Dijo: no observaste a mi hijo Job, ¿verdad? Entonces, ahí es otra historia, pero ellos tienen acceso al cielo. Amén. Dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí está hablando de que él quiso destruir a Jesús. ¿Por qué? Porque no le convenía que Jesús creciera. E incluso si recordamos lo que dice la palabra de Dios, hubo una matanza de niños en el tiempo de Jesús, porque Herodes mandó matar todos los niños, porque los reyes que fueron a visitar a María en el nacimiento de Jesús le mintieron al rey, no volvieron a Babilonia con él. Entonces él mandó matar todos los niños, porque pretendía matar a Jesús. Amén. Entonces sí se buscó la muerte de Jesús. Satanás buscó la muerte de Jesús, pero no pudo. Amén. Dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran por 1260 días. Me detengo poquito ahí. Amén. Dice la palabra de Dios que Israel va a ir a resguardarse en el desierto, porque su nación seguramente será destruida. Amén. Y está hablando de 3 años y medio, porque conforme a la palabra de Dios, o lo que Daniel nos dice, falta una semana, la semana 70, y estas semanas son de 7 años, y eso es de lo que nos está hablando. Dice:
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban y el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y a sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Esto está hablando más o menos en el tiempo a la mitad de la tribulación. ¿Por qué? Porque el diablo todavía tiene acceso al cielo, pero cuando venga esto de la gran tribulación, ya no habrá más lugar para el diablo, ni en el cielo, ni en la tierra, porque el que es poderoso, Dios, lo vencerá. Amén. Dice el 10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿De quién habla? De Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. O sea, aquí nos dice la palabra de Dios que Satanás está yendo a los cielos día y noche para hablar mal de nosotros. Amén. Para decirle a Dios: míralos, ahí están, siguen pecando. El 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Por eso las cosas están cambiando. Y si nosotros revisamos la palabra de Dios y vemos lo que está pasando en nuestro entorno, en el mundo, nos daremos cuenta de que el diablo está preocupado porque la venida del Salvador está cerca. Dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, persiguió a Israel. Amén. Dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y por la mitad de un tiempo. O sea, Israel va a ser sustentado y va a ser guardado por Dios en el desierto durante 3 años y medio. Dice la palabra de Dios en el 15. Dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Seguramente vino la serpiente o Satanás a pelear con todos aquellos que al final, en la tribulación o en la gran tribulación, no van a querer hacer lo que Él diga. Amén. Es bien importante que nosotros leemos lectura de la palabra, que la analicemos, que nos adentremos, ¿sí? No hay tanto tiempo por aquí, pero lo que quiero que entendamos es que la venida de Dios está cerca y todo lo que está pasando en Israel hoy es profético. Amén. Y que las profecías se cumplen delante de nuestros ojos. Bien, vamos a Sofonías y veamos lo que dice Sofonías. Amén. Dice la palabra de Dios en Sofonías 1, 2 y 3. Dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos
y reiré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Amén. Dios está diciendo que va a destruir a los Baales, que eran los dioses de los pueblos antiguos. Amén. Que el pueblo de Israel llegó a adorarlos. Dice, y destruiré también a sus sacerdotes. Amén. Bien, vamos a Segunda de Tesalonicenses. Y vamos a leer unas citas. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Amén. Dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 12 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Dice que Dios no vendrá, Jesús no vendrá antes de la apostasía. Ya estamos viviendo la apostasía. Hoy las personas no quieren hablar de Dios, no quieren escuchar la palabra de Dios, le han dado la espalda completamente a Dios. El mundo está podrido, el mundo está corrompido, la gente se la pasa en el celular viendo cosas que no debe, otras cosas y tantas cosas que no tienen nada que ver absolutamente con Dios, sino con el enemigo, las cosas del mundo. Y Dios no juega con las cosas del mundo. Amén. Las cosas de Dios son espirituales y es muy diferente al actuar del ser humano en estos tiempos. Amén. Dice el 5, dice: ¿no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya está el pecado. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Dice aquí la palabra de Dios, lo que leíamos en el 3 y el 4, que Dios no vendría antes de que esté la apostasía. Amén. La apostasía ya está. Solo falta que se presente el hombre de pecado y se siente en el templo. El templo ya tienen años, investigas que ya tienen todo construido, nada más para armarlo. Dice que lo pueden hacer en 3 meses. Están preparados en Israel ya para esto. Entonces todo nos dice que la venida de Dios está cerca. Amén. Dice el 9: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Ahí está. Dice la palabra de Dios. Dice que todo aquel que hoy aborrece a Dios y que se abraza del pecado
y el pecado es muerte, y busca más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios que creerán que Satanás va a ser su Dios, pero solo los va a llevar a la condenación. Yo te invito pues en el amor de Cristo a que reflexionemos y busquemos a Dios, busquemos del conocimiento de su palabra. Amén. Bien, vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3, 1 al 11. Amén. Vamos a escuchar qué dicen estos versículos. Dice la palabra de Dios: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. La gente se burla y dice: ¿y dónde está su Dios? Todo el mundo dice que va a venir Dios. Mi abuela decía, mi tatarabuela decía, y ya pasaron 150 años y Dios no viene. O sea, es una farsa. Pero veamos por qué Dios nos dice esto. ¿Por qué no ha venido? Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Amén. Dios hizo todo en 6 días, todo cuanto existe, incluidos nosotros, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua en el tiempo de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardaos para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, de los pecadores. Amén. Habrá juicio. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. O sea, Dios no tiene prisa. Dios está tranquilo. Amén. Dios está esperando el momento. Él dio un momento y en su momento actuará. Y vemos nosotros que el tiempo está cercano, que el tiempo ha llegado. Amén. Dice el 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios murió en una cruz? ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué Dios vino al mundo? Porque no quiere tu condenación. Amén. Y dice, nos está dando tiempo. Ese es un tiempo valioso, es un tiempo de reflexión, porque no quiere que vayamos a la condenación. Amén. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios ahí en segunda de Pedro. Y vamos otra vez a Sofonías. Amén. Sofonías 1, 14, 18 dice la palabra de Dios. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente de día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y día de oscuridad, día de nublado y de entebrecimiento, día de trompeta, de algaraza, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo,
y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará a todos los habitantes de la tierra. No necesita explicación. La palabra de Dios es bastante clara. El tiempo de tomar una decisión se concluye, se termina, porque ahora viene el tiempo de Israel. El tiempo de los gentiles, que somos nosotros, está cercano a su fin. Amén. Entonces Dios nos invita pues a que tomemos una decisión. Veamos lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 5. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Amén. Dice la palabra de Dios, también dice que cuando digan paz y seguridad, eso tiene que ver con Israel. Cuando digan que llegaron a un acuerdo, dice, entonces vendrá destrucción repentina con los entre judíos y árabes. Amén. Dice la palabra de Dios, dice que la venida del Señor será como mujer que está de parto. Habrá mucho dolor, pero los que esperan en Dios, amén, se gozarán cuando lo vean. No importa cuán difícil haya sido la espera o el momento. Dice la palabra de Dios que cuando veamos al Señor, se nos va a olvidar como la mujer cuando da luz. Cuando da luz tiene mucho dolor, sufre mucho, pero cuando ve el niño, dice la palabra de Dios que se alegra porque un hombre ha nacido. Amén. Y así nos alegraremos nosotros, los que confiemos en Dios, en aquel día cuando le veamos, ya no nos acordaremos de todo el sufrimiento que tengamos en esta tierra. Amén. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Seamos hijos de luz. Amén. Vamos a Romanos para concluir estas citas que te invito a que las leas. Romano 20 y las analices. Romano 23 dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿En cuál hay salvación? Nada más hay un nombre, que es sobre todo nombre, en el cual podemos ser salvos. Y Él se llama Jesús de Nazaret. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Yo te invito pues en el amor de Cristo a que analices estas citas y te darás cuenta que esto está pasando ahora y que la venida de Dios está a la puerta. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y hasta el próximo video.